E te mahingo i kono no hoa mātou i muri te mātou pahi ko Samuel Atan. Aia e puoko hakatere o te hongaa reo Rapa Nui. Y Orana Taina, y Orana Koe. Y Orana Vaina. Y Orana Sami, un agrado nuevamente tenerte acá en el programa Jángaro Areca. Te tenemos muchas preguntas hoy día acerca de, en este mes de del profesor. Así que, pero antes de empezar a hacerte las preguntas, te voy a invitar a ver la primera nota. En esta ocasión vamos a ir a ver un taller de artesanía. Nos acompaña la librería Pae Pae Ogayo, ubicada en Tepito, Tejenúa, frente a la municipalidad. El lugar perfecto donde pueden encontrar libros de todo tipo, desde colecciones infantiles hasta libros de historia acerca de la isla, como por ejemplo el libro More Manaba del historiador Cristian Moreno Pacarati y el antropólogo Rolf Foster, que presenta la historia actual de Rapa Nui, desde la llegada de la Iglesia Católica en el siglo XIX hasta el reconocimiento de los Rapa Nui como ciudadanos chilenos en la época de 1960, describiendo en detalle el cómo y por qué se produjeron dos movimientos sociales trascendentales para el futuro de Rapa Nui: la Revolución de María Ngata en 1914 y el levantamiento de Alfonso Rapu en 1964. También relata el inicio y el desarrollo de la compañía explotadora de Isla de Pascua, además de incluir un capítulo sobre la relación entre la Iglesia y el Estado de la época, escrito por Carlos Pauajuki, y entrevistas a Alfonso Rapu y Alfredo Tuquipate. Sin duda, un libro que nos permite comprender el Rapa Nui de hoy en día. Esto y otros libros puedes encontrar en Pae Pae Ogayo. Y Orana Coruba, hoy nos encontramos nuevamente en la Fundación Tadeo Irilí, ya que hoy se da inicio a la exposición de artesanía tradicional. Vamos a conocer la importancia y el significado del arte ancestral, además de ver cómo se desarrolló este hermoso evento cultural. Acompáñenme a ver esta nota. Bueno, en mi caso, yo creo que la utilización de los materiales de una manera diferente es lo que pone en valor desde la artesanía tradicional a lo nuevo, a lo diferente, a la innovación. Yo creo que esa es la puesta en valor, como ir revitalizando lo que siempre ha estado aquí en la isla. Culturalmente Rapa Nui siempre ha estado, la gente cuando se va le dan collares de pipi, entonces eso siempre ha estado inserto. Antiguamente las núas, como aquí no había tanto negocio, tantas cosas, las núas hacían trueque con sus collares, así que los collares han sido antiguamente muy importantes hasta la época de hoy día. Yo, por ejemplo, yo soy de 3 hijos de mi mamá, yo fui la única que decidí ser artesana, y desde chica, yo a los 16 años siempre quise ser artesana, y gracias a eso igual he viajado. Ahora estoy haciendo talleres de collares, en estos momentos en la fundación estoy capacitando un grupo de mujeres chilenas para que aprendan a hacer collares y así transmitir mi oficio. Yo he estado en muchas partes trabajando en toda mi vida en artesanía, son cosas que me enseña mi mamá a mí. Mi mamá me enseñó a hacer artesanía. Yo empecé a hacer cuando mi marido quedó sin trabajo. Empecé a hacer, aprendí a hacer, y gracias a la artesanía he podido viajar fuera de Chile y dentro de Chile. Yo le doy con todo el cariño, le digo a los jóvenes que hace lo que uno hace, sirve para ellos, para llegar un momento que no tiene como trabajar, y trabajar en artesanía. Es lo más lindo que hay en trabajar en artesanía, y de esta para tener plata para ellos, para sus cosas que hacer. No, el evento súper hermoso, la artesanía, pero preciosa, todo divino, se nota que son piezas únicas. Nosotros llegamos el sábado anterior y realmente es muy mágico la isla, precioso. Volveríamos sin duda nuevamente. Muy bonito porque ocupan todos los recursos del mar, que las conchitas, la arape, todas esas cositas que ocupan. Es bonito, y todo manualidades, yo lo encuentro maravilloso.
Bueno, y así es como se dio inicio a la exposición de artesanía tradicional en la Fundación Tadeo Ilili, una muy bonita e interesante iniciativa a la cual asistieron 7 distintas artesanas, las cuales tienen un gran trabajo detrás. Es importante realizar este tipo de actividades ya que es una manera de valorar el trabajo artesanal, además de que es una manera también de transmitir y preservar nuestra cultura como Rapa Nui, además de que también es nuestra esencia. Hago un llamado a todos los jóvenes a que se motiven también a hacer sus propias creaciones y asistir a este tipo de eventos para mantener nuestra cultura viva. Y Orana, Maururu. Precioso el trabajo de estas artesanas. Vayan a saber qué te ¿no? pareció. Lo encuentro pero espectacular porque hacen estos collares muy minuciosos, un trabajo que necesita mucha dedicación. ¿Te fijaste en el quetequete? Me fijé en el quetequete, Sí, sobre todo en el collar que tenía puesto la marama después Preciosa, ahí, hermosa al nuestra final de la modelo. nota. Preciosa se veía. Viendo el trabajo, bueno, la nota, encontré que aparecieron varios trabajos de, claro, yo desde chiquitito, mi mamá fue artesana, ella trabajaba con quetequete, con caro, entonces, claro, hoy día no se ve mucho este trabajo, pero me da gusto ver que todavía existan artesanos como la Silvana que salía, que todavía mantiene ese oficio, así que lindo. Y es un oficio que dentro de los hogares nosotros también le enseñamos a los niños. ¿No? Le enseñamos a hacer tuicarones, de repente a hacer hey, kai, y bueno, son diferentes expresiones locales, culturales. ¿Cómo lo toman los niños este tema de la artesanía? Aparte de lo obviamente es cultural, pero no se trabaja mucho, por ejemplo, la tapati, lo que más se trabaja en el escenario, el kai, liu, tere o un montón de otras cosas. Mira, a los niños en el Hongá se les enseña, hay diferentes actividades, ¿ya? Y dentro de esas actividades, dependiendo del día, se van variando, son diferentes. Entonces, ¿cómo lo toman los niños? Son niños. Entonces, a los niños se les enseña jugando, sobre todo a esta edad, que nosotros tenemos niños desde los 2 años hasta los 5. Entonces, claro, de repente niños que se aburren en 15 minutos, en 20 minutos, y claramente uno tiene que cambiar la actividad. Entonces hay que ahí ir enseñándole a los niños, pero jugando, aprendiendo. Claro, hay que ir reinventando. Claro. O sea, ya no le gustó el tema de seguir, ya se aburrió con el tema de hacer tuicarones, nos vamos al kaikai, me imagino. Los niños son niños, no lo niños. ve así, no se aburren, los niños son así, son con energía, son chispitas. Así que andan ahí para Claro, todos pero lados. por decirlo de alguna forma, claro, efectivamente los niños de repente como que terminan con una actividad y quieren saltar a otra y a otra y a otra y a otra. Claro, quieren más. Y le cada llama la vez quieren atención más. diferentes cosas. Sa, Orunga y Tatou de Rapa Nui, ¿cómo se está trabajando en el Hongá Areo con respecto a nuevamente valga la redundancia, al de Rapa Nui? Mira, te cuento, yo llevo 2 años trabajando dentro del Hongá, ¿ya? Entré, vi este proyecto en el camino como era y es un proyecto lindo, ¿ya? Lindo en muchos sentidos, ya que yo obviamente en estos 2 años como que le fui agarrando cariño, ¿ya? Hay mucha gente que lleva trabajando mucho más tiempo que yo, pero desde que yo ingresé al Hongá he tenido la oportunidad de ver como más profundo un poco el tema del deo, ¿ya? Creo que de Rapa Nui, si bien es cierto, de alguna forma muchas personas hablan de que, claro, la idea es mantener el Claro, Deo que se Rapa mantenga Nui. vivo siempre. Exacto. Y que a los niños hay que enseñarles siempre. Yo creo que los niños son el futuro para muchas cosas de acá de la isla, el cuidado y diferentes cosas. Pero también hay mucha gente de repente que es un poco disidente. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que ¿por qué tú les vas a enseñar Deo Rapa Nui a otra persona? Entonces yo soy de la visión de que mientras más personas aprendan a hablar Rapa Nui, Más obvio se que va a mantener. Más se va a mantener, ¿cachai? Claro. Y es una forma de revitalizar y de fortalecer también la lengua. Ahora, más interno dentro del Hongá, el trabajo de Deo Rapa Nui es un trabajo que se nota, que da resultado, ¿ya? Al principio yo entré un poco como escéptico, porque claro, viéndolo desde afuera, las opiniones disidentes, como que uno mire, no sé qué, claro, como que pareciera que efectivamente no resulta, pero, como yo decía al principio, tengo la oportunidad de ver de que esto sí da resultado. Es un trabajo intenso, es intenso el trabajo, además trabajar con niños también no es tan fácil, ¿ya? Pero Tiene que yo ser veo colaborativo también entre las familias, Sí, en la casa. sí. ¿Cómo es este trabajo entre la familia?
con ustedes? ¿Cuáles son el aporte que hace la familia? Porque me cuentan que está súper involucrada la familia con el Hong'a. Sí, bueno, al principio cuando yo ingresé, uno de los requisitos era tener una entrevista con los apoderados. ¿Ya? La idea de tener esta entrevista es de explicarles un poco del proyecto, del espíritu, ¿ya? del Hong'a, y tener el compromiso con los apoderados de que ellos puedan también reforzar el DEO en la casa. ¿Ya? Claro, que sea Hay veces que de repente no ambos padres hablan Rapa Nui, pero siempre hay alguien, algún integrante de la familia que puede ayudar a reforzarla. Entonces, desde esa perspectiva, claro, es el compromiso que nosotros solicitamos y que los apoderados asumen también al ingresar a sus niños dentro del Hong'a. Sami, en el Hong'a hay niños, porque tú mencionabas de que mientras más personas aprendan el Leo Rapa Nui, sea continental, extranjero, va a permanecer más la lengua. En el Hong'a hay niños que son de papás continentales que quisieron, o son todos ya, o siempre es un papá Rapa Nui. Claro. Mira, la gran mayoría, uno de ambos padres es Rapa Nui. Entonces, hay algunos que no hablan ambos Rapa Nui, pero sí tienen a los abuelos, a las tías, a los tíos. Entonces, claro, la idea es involucrar a la familia. Involucrar a toda la familia. ¿De qué otra manera la familia también se involucra en el Hong'a Areo? Mira, como este es un proyecto autónomo, ¿ya? Un proyecto autónomo se autosustenta y busca sus propios recursos, ¿ya? Porque no está financiado, no está bajo el marco legal del Ministerio de Educación. Otra forma en que los apoderados nos apoyan es participando en las actividades. Nosotros tenemos bastantes salidas pedagógicas, ¿ya? Entonces a veces nos acompañan con su vehículo y también con el almuerzo. ¿Ya? También es el almuerzo, ¿ya? Entonces una vez al mes cada apoderado tiene el compromiso de llevar el almuerzo para todos los niños. Y bueno, y en todas las actividades siempre los apoderados siempre participan. En las salidas pedagógicas, en los almuerzos, en reforzar. O sea, como normalmente deberían participar en todo los establecimientos, yo creo. Más participativo. Sí. Y bueno, ambos tres que somos padres, también nos podemos dar cuenta hoy día que tenemos hijos, qué tan participativos uno cuando va al colegio, la reunión. Que la reunión, que la actividad. Que va, que la cuota, que no sé qué. Claro. Entonces, claro, y al fin y al cabo es como este compromiso, ¿ya? El compromiso de querer fortalecer la lengua, de cuidar el Rapa Nui, de enseñarlo, de ampliarlo. Esa atero te ngapoki, pe ngapoki roba aena itre o pojeroa vana ngaite rawore Rapa Nui, hangaroa, tai koroa mairote rau, hakarongoroa, pe he koyu bien arame. Hangaroa, tu mate tiraroena, ho ate tai poki, to ona matua ni vahine ni tame, vana ngaira itre Rapa Nui. Yo te voy a la poki vahine, kada ikaru ava ino hoi ngai, itrima ava mate panangaro ava yere Rapa Nui. Ena titika, heo tiro ava, amu itmena pa ngapu kiri atahoro pa itre o ite meta to amapio atahoro. Se les hace mucho más fácil. Entonces, yo veo que se puede, y yo veo que sí da resultado. Creo que falta más compromiso de verdad. En general. Claro, en general de la comunidad, porque a mí me pasa que mi hija va en el de inmersión del Lorenzo de Saavedra. Y claro, para ella es mucho más fácil, como va, a ella le enseñan todo el Rapa Nui, yo le digo, Katataku te numera. Y de repente yo se le digo, Jaireo tire, y de verdad le cuesta, porque ella tiene tan metido el Rapa Nui, que yo feliz, obviamente, pero claro, hay que ir trabajando finalmente con ambos idiomas y que el Rapa Nui sea como el más fuerte, que se potencie aún más. O sea, potenciarlo, claro, aún más. Claro. Sí, es verdad. Sí, mira, yo en esta poca experiencia que tengo respecto como a la educación en sí mismo, es justamente tal cual como lo dice Tomás, ¿ya? Es complejo un poco y ahí viene como un tema en términos como de marco, de cómo tú le enseñas a los niños, claro. Que lo que le enseñas, de qué ámbitos tú le vas a enseñar, de la forma, ¿ya? El Hong'a tiene un modelo curricular propio, ¿ya? Y este modelo es copiado desde Aotearoa. Allá en Aotearoa, desde el jardín infantil hasta la universidad, hablan sí.
Y desde ahí se tomó este primer modelo, ¿ya? De alguna forma también se ajusta un poco al modelo curricular que tiene el Ministerio de Educación, pero es propio, es pertinizado con la cosmovisión Rapa Nui. ¿Ya? Y en esta cosmovisión Rapa Nui, el fuerte que se le enseña a los niños es que ellos puedan mirar dónde están, reconocer su entorno, poder tocar, poder aprender in situ en la práctica. ¿Ya? Claro, yo creo que así se hace mucho más fácil también para el niño. Claro. Y al fin y al cabo, hoy aquí hay penía jereo, hay penía chiara, jereo y jereo, bananga, porque at bananga inga, yanyaye koe itngeinga, o te kupu bananga anhan kom kieta me o itruame o itorume. Entonces, sí. Te juro, pues yo te van a agarrar para no media. Entonces, claro, y ahí es pura fonética, escuchar. Y los niños, tú cuando les vayas hablando, claro, al principio de repente como que no entienden muy bien, pero después de 2 meses, 3 meses, y estar ahí inmersos todo el rato. Nos hoiti me coe, y yo otro que te notas acá y mataitai tato y te la vean ahí te no hakanini era y a tirot comdip. Bueno, para mí el Hakanini lo es todo.
Te imagino ko te nehe ko te tau o te nganu na I ati mai ati hakangaru o te komdil e aroha nui nui atu korua tato e angai ko te nehe a korua e sa pehe ko I pehe ko I mataitai e tu ati nei te kauiro te vave te hakanini me tato. Bueno, me hakanini I te hakangaru mai mua me nehe a mui mo ame ngapoki me peo tribariva. Pero tribariva, te reatpe mai. Estaba bonita la nota. Bonita la nota, pudimos ver a Baen ahí también compitiendo en esta algo. En esta competencia, en este ATI de la Comdir. Mandamos un saludo a todos los, bueno, y a los ganadores también. Y bueno, un deporte cultural, como mencionaba la PUA. Y claro, y seguir fomentándola también, que es muy importante. Todo lo que tenga que ver con el mar, yo creo que y el deporte es lo mejor, ¿cierto? Oye, Sami, ahora te vamos a invitar a nuestra sección de panoramas con Mahai y Orana Mahai. Y Orana Korua, es Korua Sami, Orana. Hoya kutu kohuki hakaumaya. Y Orana Korua y Orana kite mahingot kainga mataita imayena. Namawa itato he hakatikiatu imato he hakatikiatu iteanga kangaena irapanui itapatinei eteanga ara emo hakatikiatu ete mahingoe kangaena iteharo tingavi airo atahikona piora ua y Villa Tiki iteara era Avenida Bond kangaena tahitayere mote tatoanga vi mo hakaumaru iterawa mahatu mora tahikorua mai kohamata te mahana hoya hurumapiti mahitu te avainei kangaena atakite mahana piti ahuro te avaena kuruti. Mira, para las mujeres es un lindo taller. Nehe te anga kangaena te Maori ko Carolina Ferrer tauno te rave a pine yanga mo tato ate ngavi takoi te avaene yo te o Paulo te avaete te avaete Teruanga mo hakatikiatu te mahingoe tahi hakararama o te himene kangaena te Maori hapi tatoa o te hare hapi o te himene ko toki mo hakatikia iterauanga koanga arina na heanga hakao mo hakai te kakorua te rave ane yanga te Maori ena o toki tahi aroha moraua takoa. Buen panorama. Viernes 21 de octubre. Mo hakapaka takoa te himene. Kita hari happy nei o te Galeria Mana. Ira yangai kangai na hakau tahi te avaini. Te ruanga mo hakatikiatu te mahingoe ta koa tahi yanga mo hakapaka I te himene I te hakatani ira panoi kangai na hakaterena te nuna o hanuanua mea ki era ire ora panoi mo hakatikea I te raua nuna ngapoki ma ori hapi kangaena apo mahana hopu piti ahuruma piti I te kona era o Fundación Tadeo Ilili. Entrada liberada, así que está súper entretenido. Buen panorama. Nehe te anga autakoa peaja heo. Teruanga kangaena irapanoi tapatinei kangaena apo mahana hopu piti ahuruma piti o te avainei te kona era o te moana I te aranei o Policarpo Toro te nuna o tumutapu mo hakatikea I te rauanga tature paua takoa kangaena mai te hora bau o te ahiahi I te moana. Nehe au. Tenemos hartos panoramas para este fin de semana. Y ahí mira qué bonito ir y ver el atardecer, escuchando música en vivo. Takoa mo mataitai tato itato taina guaitiare. Mo hakapa que te taina.
Teruanga, Tahiroate. Me era hitano tapatine Rapanui, Kohamata, Tahi happy ukerere, y te hare happy ena o toki, Hakaterena Richard Duari Doroko, Kohamata, Kangaena Paurote Mahana Monire, y te hare happy o toki, mo irita hikoruakira, ina tahitara monho, etakoa ina tahi matahiti y kiai mo tangata. O sea, te tangata todo. Es hoy. Sí, bueno, y ahí estamos viendo en pantalla también que va a aparecer el número de contacto para más información, para ver si, yo imagino para poder preguntar de qué edad. No, y un excelente ukelelista, Richard, así que... Sí, tremendo. Sí, excelente. Anai koruamo hangamo ite rauguru me orunga dioro koruamo papai numera teléfono bauhitu payo no hitu bau pai na te anga o Richard eta hiaro hamaraua nehene heteraua la vea pine y manamai teruanga mo hakatikiatu te mahingoe te anganei ko anga te nuna o te federación o tingabi mo te haumaru araua yanga etahi campaña mo haka paka ki tingabi eta to ai te avanei o te lucha contra el cáncer que era aire o tire Kangaena te mahana piti neika o mayena piti ahurumapa ite konaera o tera ai iratakoa ka hakatikiaena iteraua Jimene a mahani te ave te nuna au katikati mo rao tato kira mo noho ite tahi baja artístico e cultural no irita hikorua kira mo ngongoro takoa ite mahana nei o matotingabi. Es muy buena esta iniciativa porque claro, de repente hay mujeres que se dejan estar y porque no hay estas instancias de conversación, así que encuentro que es una información muy, también. Sí, de información. Aparte que estamos en el mes del cáncer, claro. Sí. Por eso estamos con nuestros Sí. Aurora te mana. Na te rongo mo korua mo iri korua mo te tangata mo tingabi tato mo iri korua mo anyangi orunga te anga hopea mo hakatikiato te mahingoe ko mata kiate papa i kite ati veni baromoki o te tarai hai me reciclados y quiera rotere o tire hakaterena te Fundación Tadeo y Lili kumata kia te baja anai korua kohanga mo uruta ko amo ati eribaro korua mo papa y kiteraua baja ko o Instagram @Fundación Tadeo y Lili moite orunga emo ati ta ko korua. Qué bueno este concurso. Sí. Aparte que reciclamos harto en la isla, así que tenemos harto material para poder hacer estas esculturas. Ko tia te anga. Anga ta ko amo atu tahi anga yanga itapati raronei Rapanui. Ko anga tahi okatumo o reforestación que era aroteruareo yanga ipoike ko tahi atato te hare matou te hare peutupuna ki ira mo mo vai teri matako ki te henua nei tatou na te ho ari baro korua mata itaite matou no na au te hare peutupuna el team ahí estuvo presente. Estuvo entretenidísimo. Estuvo súper entretenido. Fue la última plantación del año. Sí. Y nosotros muy contentos de haber podido participar. La fecha, la gente se pregunta por qué, por la fecha, porque paran las lluvias, hace mucho calor, entonces ya no se puede seguir plantando, así que para que no sigan preguntando. Ahí quedó bien claro, pero claro, siempre para la Corporación de Arte y Cultura es muy importante estar presente en este tema de las reforestaciones, apoyando a CONAF. Sami ribaro korua takoa mo mau ki tinga poki ki terua para el próximo año. Matahitiena. Yo no te mato por te mana piti para te mana maha ana tinga poki ki te kainga horo aki kona o karo ai tum. Kanigo. E a hura e a hua kiwi. O tene mirano kau ko i o kai te tu. Ay, qué buena iniciativa como una siempre ayudando al medio ambiente. Para el tema de no se sabe, pero ahí ahora nos podemos enterar que Sami nos está contando. Y lo mismo también estaba viendo el concurso de reciclaje. Los niños reciclan harto.
bastante ahí en el Hongá, y una vez a la semana ellos llevan su reciclaje a Orito. Pero ahora que estoy viendo este concurso, sí. Van a poder participar. Claro, hay que solo acercarse, como decía la Majay, ver por el Instagram de la Fundación Tadeo Lili, ahí pueden tener más información de este concurso. Ikutiribao esa mie ikorua i un aita ko na poki kite Claro, ana desde nei pequeño. o tato i te ao ko tia te bahanei mo o te hakatikia i te anga i anga i Rapa Nui i te hora nei ko hanga mo hakatikia ki te tangata te kainga i ta ko kia korua e tahi waha ia ko anyanya korua te ingoa ko te rapa i te henua ke hakatikia ena i te rauhuru Rapa Nui i rote ao i te rauhuru kona i haho o te tātou kainga kutire angarina he anyanya he mahani tātou i ki e tahi vi e Rapa Nui e noho ena i te kainga e rau Hawaii aia ko Juliana Rapu he poki a papatio Sergio mo te nui na kai te aia aki tātou ki mataitai ia Juliana. Iorana korua ta'atoa. Mi nombre es Juliana Haunani Rapu, pero soy mejor conocida por Haunani o simplemente Nani. Soy nieta de Nua Reina Haoa y Coro Elías Rapu Tuki y hija mayor de Sergio Rapu Haoa y Cynthia Newsom. Nací y fui criada en Rapa Nui y terminé mis estudios en Hawái y California. Ahora vivo en Hawái, donde me he desempeñado por más de 20 años en 2 áreas: la restauración de ecosistemas de islas y la educación medioambiental. A través de nuestro trabajo ayudamos a recuperar poblaciones de aves, de plantas, a erradicar especies invasoras, a restaurar ecosistemas marinos y a promover la agroecología y implementar proyectos de energía renovable. Pero el trabajo que a mí más me llena el alma es nuestro trabajo con estudiantes a través de la ONG llamada Kupu. Es aquí donde jóvenes vienen a ser entrenados y capacitados en cómo cuidar de nuestro planeta y cómo poner en práctica conocimientos de años más sustentables. Ellos son recompensados por sus esfuerzos con empleo y con becas universitarias. Desde nuestro inicio, más de 5.200 estudiantes han participado en programas de Kupu y más de $7 millones en becas han sido distribuidas. Agradezco la oportunidad de mostrarles un poco de mi trabajo. Como taitayata toya Juliana nehe te anga ya anga en Hawái etakoa tona aroha kia tato. Sí, muy lindo el trabajo que hace. Bueno, sí, lo pudimos ver ahí. Se incluye el tema de los jóvenes, como ya mencionaba, y es una súper buena iniciativa. Se veía feliz y motivada. Se veía también. feliz, sí. Feliz con su trabajo. ¿Qué te pareció a ti la nota? O sea, a la Juliana yo la ubico y, o sea, esa ONG lo encontré ahora con esto que estaba mostrando, increíble, porque justamente lo que estamos buscando también acá, claro, sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, entonces, lindo el trabajo, la felicito. Sería una espectacular invitada para traerla aquí, sí, para que nos ayude un poco con todo. Sobre todo con el tema de la reforestación que estábamos comentando, claro, en POI, que tal vez ella tiene tips, no sé, sería una... No, debe tener tips, tops, tips. Si es que viene en el verano, va a tener que ser una invitada. Ay, hangaras kita tocaina. Te iban a maumai, te tona. Bueno, claro, alto, yo sé que nos está viendo por las redes sociales que tenemos, así que le mandamos un saludo a Juliana. Maururu Mahai. Maururu Mahai. Muy entretenidos los panoramas para este fin de semana. Tenemos hartos panoramas. No pueden ahí alegar de que no hay panorama para este. Ahorita está todo muy de clio, ahora tu puna. Nate te hagamos la patina. Yorana te imagino. Bueno, Sami, volviendo. ¿Qué falta ahora con el de Rapa Nui? ¿Qué falta? ¿Qué ves que falta en el? ¿Qué es lo que falta potenciar a los o niños? en general en los establecimientos? Desde tu punto de vista también. Claro, desde mi punto de vista, yo creo que hay que trabajar un poco el modelo curricular del ministerio. Yo creo que hay que ajustarlo, hay
que es un trabajo arduo, largo, intenso, Sí, claramente. a largo plazo. Pero no ajustar ese, sino que, imagínate, el Hongá Tener como más libertad, yo creo que deberíamos tener más libertad. ya es un modelo, el Hongá, de que es posible elaborar o crear un modelo curricular propio pertinente. ¿Ya? El Hongá tiene su propio modelo curricular, además del proyecto educativo. Claro. Ya que es lo que generalmente tienen como los establecimientos educacionales. Y desde esa perspectiva, yo creo que hay que mejorar un poco el modelo curricular, que siempre hay que estar actualizándolo, ya siempre hay que estar renovándolo, perdón. No siempre es estático. ¿Ya? Lo bueno de la educación es que siempre cambia, se actualiza, va mejorando, y desde esa perspectiva. Y segundo, yo creo que falta el compromiso de los mismos maoris. ¿Ya? De los mismos maoris. ¿Ya? Esto no va a Aparte funcionar. del compromiso de los papás, tú dices, como de yo la creo parte que- de atrás. Sí, mira, yo creo que el compromiso de los padres, claro, uno podría decir muchas cosas, sin embargo son los padres. Y ellos viven en sus casas, la idea es que ellos puedan ser un aporte, un apoyo y Potencial. enseñarles, claro. Pero cuando los niños van al colegio o al jardín, Ya están a el cargo. trabajo, claro, el trabajo de los maoris es enseñarles. Claro. ¿Ya? Y desde esa visión, yo creo que falta de verdad más compromiso. Yo creo que hoy día, si bien es cierto, hay más herramientas. ¿Ya? Hay más herramientas para que quienes quieran enseñarle a los niños puedan estudiar a través de online o incluso quienes ya fueron. ¿Ya? Y esas son herramientas que de repente uno no tiene, que cuando entra a trabajar tiene la oportunidad de estar con los niños. La idea es implementar esas herramientas y esos conocimientos que uno aprende. Claro que ¿Ya? la pedagogía es totalmente diferente a uno saber todo lo cultural y tener Claro. pedagogía. Por eso digo, o sea, ponte tú, el modelo curricular del Hongá está dividido en 5 ámbitos. ¿Ya? Y uno se unió, que viene más o menos parecido al del ministerio. Un ámbito es el lenguaje. O sea, ese es un solo ámbito, cómo se le enseñan las letras, no sé qué. Por otro lado está el ámbito de conocerse uno mismo. Huaycoe, Tuhuascari, ¿ya? Y ese, perdón, se unió con el medio ambiente, con la naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta cosmovisión de Rapa Nui, la idea, claro, está uno mismo y tiene que reconocer su entorno. Exacto. Y nuestro entorno aquí es al aire libre, en el mar, irungite maunga, irotite maea, irotite oone, Oye, hoy korua era rama matitayena peitejenu, era hiro ape korua amairo tejarejati. O sea, la mayoría está enfocada en salida pedagógica. ¿Ya? Y quiero aprovechar aquí a pedir algo al público que nos está mirando en realidad. Nos ¿ya? encanta. Nos encanta mandarle mensajes a la comunidad. Claro, si alguien que quiera apoyar a los Hongá de Rapa Nui con el transporte para las salidas pedagógicas, o sea, nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera apoyar a los Hongá de Rapa Nui. Pahme ni payu a motoritu horara peni harehapi autónomo, se autosustenta. Y desde esa perspectiva, siempre, mira, las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. ¿Ya? Y claro, con esa perspectiva, yo quiero invitar a toda la gente que no está a toa, que quiera ayudar, apoyar, no solamente al Hongá, Claro. a todos los establecimientos, a quienes quieran ayudar a darle continuidad a este trabajo, o sea, yo los invito a todos. O sea, Bueno, ahí Están las puertas abiertas. algún tour operador Sí. que le sobre un bus, una claro, minivan. solamente los días una martes y jueves. camioneta, si le sobra un poco de benzina, ya nada. Claro. Nada, porque vamos a paseo, Claro. Así que, bueno, y como te comentaba adelante, o sea, yo creo que los modelos hay que ajustarlos, hay que entender que es un trabajo somos a una largo, cultura, es claro. largo ese A largo trabajo. plazo. Sí, Sí. se trata en los colegios más que están ligados con el tema del continente, con la Claro. malla curricular del continente, les cuesta muchísimo más, me imagino también a Sí, usted. difícil. Pero, como yo decía, este es un modelo, se está implementando, está funcionando. O sea, el Hongá va a O sea, cumplir más que demostrado 6 años. también.
Y como yo decía delante, o sea, claro, al principio entré un poco escéptico, pero después me di cuenta en el camino de que en realidad esto funciona y tiene resultados. Yo le tenía una pregunta hace rato con respecto a los maorí. No es que me interese que sean titulados o no titulados. La mayoría son profesionales en el área de la pedagogía o también hay maorí tonga o maorí referentes culturales. Tenemos profesionales, pedagogos, ¿ya? Y a ellos se les acopla educadores tradicionales. Perfecto. Sí. Maorí tonga. Maorí tonga, claro. Maorí tonga, pero claro, es importante, pues yo decía, es importante tener el conocimiento del área educativa, ¿ya? Que son herramientas que son necesarias, pero también un poco como mezclarlo con el tema cultural, local, ya con la cosmovisión. Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo como en conjunto, colaborativo, en alianza, ¿ya? Así que sí. ¿Alguna otra pregunta, No, Mahani? me queda muy claro, Vaina, muchas gracias. No, porque ya me quedó claro también el mensaje que era para la comunidad, así que pucha, te agradecemos a mí por Antes de haber venido despedirnos, claro, a darnos toda esta información del Honga Areo y sobre el de Ora Panui, que es lo más importante. Antes de despedirnos también saludamos a Todo Bio, que está con el sponsor del desayuno eterno para nosotros. Siempre acá presente Todo Bio con sus frutos secos, Sí. una alimentación más saludable, ¿cierto? Claro. Sammy, ¿algunas palabras para la comunidad para despedirte a los apoderados, a tus grupos de trabajo, a tu gente, a los niños? Mira, no lo comenté antes, pero en primer lugar quiero mandarle un saludo a todos los profesores que estuvieron en su día, ¿ya? No, o sea, hablando en el contexto educativo, claro. Un saludo a todos los maorí y obviamente a los maorí del Honga Areo Ora Panui. Eso. Buen equipo, los felicito y les agradezco, ¿ya? Porque ellos son en realidad el corazón que están con los niños. Exactamente. Yo soy un apoyo le dedican como... el tiempo a Claro, los ellos son niños. los que están, entonces yo les agradezco a ellos y bueno, y a todos los profesores también, de todo, del liceo, de la aldea, del católico, del San Sebastián, de todos los jardines. Los felicito, creo que es un trabajo arduo y que mejor que enseñarle a los niños. Oye, Sammy, tú nos mencionabas delante de que con el Honga salen a hacer plantaciones de tumo a distintas partes de la isla, así que nosotros te vamos a hacer entrega. Sammy, te tenemos un regalo para ti. Claro. Esta planta, que es un macoí, representa el compromiso que tiene la Corporación de Arte y Cultura junto a CONAF para ayudar a mitigar el cambio climático que estamos produciendo los mismos seres humanos en el planeta y nuestra erosión aquí en Rapa Nui. Así que te invitamos a que eso lo lleves y lo plantes en un lugar que a ti te parece lo más correcto para ese árbol y que con sabes que va a salir. Ojalá con los niños Maururu te imagina y los niños van a decidir dónde van a ir a plantar. Perfecto. Oye, y te agradezco, Sammy, agradezco Sí. el trabajo que hacen ustedes en el Honga Areo Rapa Nui porque se nota Tremendo harto. trabajo. Y tienen buenos profesionales, yo los he visto, así que un gran agradecimiento para ustedes que trabajan en eso, en el área de la educación. Y un gran abrazo también a los maori del Honga Areo. Neje no te hagan ganú hagan mayena, este mahingo motiquea correr nga poki kamahia, este mahingo motiquea correr nga poki kamahia cruz me vai hairero apa ya te ara ka aroha, me na ka aroha no correr kit nga poki, koa nga poki, koa corua, koa tatu tato. Con este tremendo mensaje de Baenga nos empezamos a despedir y nos vemos el próximo viernes con más. Hangaro Areca. Y Hangaro Areca. Para todos esos momentos amargos, qué mejor que endulzar la vida con chocolates y frutas de la isla. Tocorate tiene para ustedes todas las variedades de chocolates rellenos con plátano, guayaba, maracuyá, mango, piña, nuez, entre otros. Alegra y endulza tus días con Tocorate y todas sus variedades de productos con frutos de la isla. Tocorate hecho en Rapa Nui.